Artes plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmayo. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. Bueno, como ya lo había anunciado, hoy tenemos la presencia de dos artistas en plástica que están trabajando más que nada en pintura y en grabado. Son los hermanos McLaughlin, Guillermo, más conocido mío, y Alberto McLaughlin, que están haciendo una exposición en este momento en Buenos Aires, y Frates se llama, con una propuesta muy interesante, como les había comentado, que es con un perfil de no figuración o de abstracción. Así que se los presento. Son Guillermo McLaughlin a mi izquierda. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, y tenemos también a tu hermano, que no lo conocía, Alberto. ¿Cómo andás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, dos artistas, ya les decía, con un perfil de abstracción. Hoy se han integrado en una bella muestra que están haciendo acá en la calle Moreno, al 1623. Es en el espacio de la extensión cultural de la Universidad de La Matanza, un espacio muy bello donde se ve la obra tanto de Guillermo como de Alberto muy bien, se complementan muy bien. Y bueno, y me encantaría, a ver, ya que hicieron esta relación de unirse los hermanos en una exposición de arte, de pintura, y en el caso de Alberto también con objetos, me encantaría, Alberto, ya que te tengo acá cerca, que me digas cómo lo ves o cómo fue tu relación en esta última muestra y qué perfil ves de tu hermano, ya que les estoy haciendo este pequeño reportaje, esta entrevista. Me encantaría que vos pudieras hablarme de tu hermano, que ya lo conozco, y a ver cómo vos lo ves, ¿no? Bueno, Ojo con lo que decís. lo veo, claro, lo veo mucho, lo conozco hace mucho, y la verdad que lo veo como un maestro, y para mí fue mi iniciador. Es el que me inoculó el virus. Siempre me acuerdo de mi primer caja de colores profesionales, digamos así. Yo era muy chiquito, tendría 10 años más o menos. Una caja de pasteles me la regaló Guillermo, con un bloc de hojas. Y después, bueno, ya más de adolescente también me enseñó, fui al taller de él, me ayudó a formarme, a guiarme, y yo, la verdad, la visión que tengo de él es un maestro, un luchador del arte, de la pintura, una guía, digamos, a seguir, ¿no? Un tipo muy profesional, muy aplicado. Claro, yo le conozco el proceso desde chico, digamos, todo un creador de su estilo, de su impronta, de sus comienzos, digamos, más figurativos, a lo que está haciendo hoy. La verdad que es un proceso increíble. Sí, yo con Guillermo McLaughlin, que nos conocemos gracias a algunos amigos en común. Estaba sacando la cuenta, casi 11 años de aquella muestra que hicimos en lo de Markham-Grum, en el convento de Markham-Grum, Cierto. donde fuimos invitados los dos en una noche de museos de la ciudad. Y ahí tanto Betty Corbalán como Markham, o Marito, como le decimos nosotros, nos brindaron ese espacio tan bello en el Museo del Conventillo, ahí en la calle La Madrid, entre Magallanes y La Madrid, en la calle Garibaldi, ahí pegadito a la barrera y a la vía del tren. Ahí hicimos una linda exposición. Así que bueno, con Guillermo nos conocemos hace tiempo. Guillermo además viene haciendo un desarrollo con toda una problemática que podríamos decir de arte abstracto, casi concreto, con relación a una imagen compositiva que en algún tiempo habíamos hablado, que surgía también de todas esas construcciones de hierro, del transbordador, allá de la Boca.
Así que bueno, en esta muestra hoy los dos hermanos están exponiendo con sus distintas proyecciones. Pero bueno, Guillermo, ya que te tengo a tiro, bueno, háblame un poco de Alberto. Bueno, Alberto, nos separan 5 hermanos en el medio. Yo soy el mayor y él es el menor, de 7. Y eso se traduce en 15 años de diferencia de edad. Qué bárbaro. Así que bueno, era mi hermano menor. Y bueno, más joven y más lindo que yo. Y el más malcriado. Y bueno, dentro de mis límites, porque no creo haber sido un muy buen hermano, la verdad. Pero dentro de mis límites siempre tuvimos una muy tierna relación. Viajé por Europa, volví y después empecé a meterme cada vez más en las artes plásticas. Yo en principio me dedicaba más a la literatura y a la filosofía. Y bueno, fui viendo cómo evolucionaba, me acompañó en el taller, cuando yo tenía un taller donde pintaba y imprimía en serigrafía, me acompañó muchas veces, me ayudó a imprimir, pintó ahí, hacía sus pinturas en el taller también. Y me dio mucha alegría cuando decidió entrar a la Escuela Manuel Belgrano. Yo no había hecho un proceso formal de aprendizaje en artes plásticas, sino que más bien había derivado en los talleres de varios maestros muy conocidos en ese momento, pero me dio mucha alegría cuando él encaró un aprendizaje más sistemático. Yo soy un defensor de las escuelas de arte, porque creo que brindan un mundo muy amplio, siempre hay un montón de profesores, algunos son no tan interesantes, pero hay muchos que sí son muy interesantes. Uno siempre va a encontrar a alguien interesante en el ámbito de la escuela y sobre todo compartir con los compañeros, que es otra parte del aprendizaje muy importante, aunque no aparezca en los programas. Y bueno, él hizo la escuela, conoció a su actual mujer ahí, con la cual tuvo 2 hijas preciosas, egresaron y se dedicó mucho a la enseñanza. Me dio siempre mucha admiración ver la relación que establecía con sus alumnos, especialmente con los chicos. Y bueno, así se dio con el tiempo que fue dedicándose mucho al tema de la enseñanza, adultos y chicos, pero al mismo tiempo iba acumulando obras. Y cada tanto nos juntábamos en la casa de él, tiene una linda casa para hacer unos lindos asados. Entonces, y veía lo que iba haciendo, y llegó un momento que vi tanta obra acumulada y que además me resultaba interesante. Digo, esto hay que verlo mejor dispuesto en un lugar adecuado, con iluminación, etcétera, etcétera. Y se me ocurrió que podíamos hacer una muestra juntos. Entonces, bueno, nos decidimos y lo hicimos. Y ahí tuvimos la oportunidad que nos invitó Viviana Oriola, que es la curadora del espacio Perezelis de la Universidad de La Matanza, en su sede acá en Capital. Y cómo iban a dialogar las obras de él con las mías. Si vos me decís que teníamos todo fríamente calculado, no. La verdad es que no sabíamos cómo iba a ser el resultado. Pero con la ayuda de Viviana fuimos distribuyendo los espacios, ¿sí? Y la verdad que se produjo un diálogo interesante. Sí, yo que tuve la suerte de poderlo ver, no hace mucho, encontré que hay, además de un diálogo, hay una complementación entre, si bien los dos están desarrollando un plano abstracto, hay 2 formas de encarar el tema completamente distintas y muy ricas y muy profundas las 2. A mí me enriqueció mucho verlos a los 2 trabajar. Otra, que yo no tengo hermanos varones, así que envidio esa posibilidad de que se hayan encontrado y que el arte también los haya unido en este sentido. Y además, bueno, quería que cada uno hiciera este proceso de mirar al otro, porque bueno, se había dado en el afiche de la muestra, está ese juego de verse de frente, de verse uno al otro. Así que me parece muy interesante tenerlos a los 2 acá.
Y por otro lado, yo ayer me replanteaba y surgía la idea esta de, en tu proyección, con más fuerza y con una estructura más visible en tu obra, la veía como un perfil de esa abstracción, como nos decía Warringer allá a principios del siglo, de una visión más inorgánica, con una construcción basada en el conocimiento de la naturaleza, pero desde lo inorgánico. Y en el caso de Alberto, lo que veía era más ese sentido orgánico, ¿no? Un crecimiento por ahí hasta con más sentido de lo vegetal, del ordenamiento de una proyección que se va ordenando y se va entrelazando una con la otra y dando un gesto de vida y de sensibilidad. Así que me pareció muy interesante ese proceso. Y bueno, la gente que nos escucha acá y que sigue el programa, me interesaría, ya que ustedes dos incurren y con profundidad en el tema, me gustaría que para ustedes, esto que por ahí para la gente se hace tan difícil de ver una obra abstracta o de tratar de entender por qué nosotros nos dedicamos muchas veces a la abstracción, me encantaría que ustedes, desde su experiencia personal, no haciendo un proceso intelectual, que me describan en cierta medida qué es esto del lenguaje abstracto o no figurativo, cómo llegaron ahí, o qué es lo que les interesa comunicar. A ver, bueno, cuando un artista se pone delante de un paisaje y quiere pintar todo igualito a lo que se ve, inevitablemente de un paisaje que es infinito va a seleccionar un fragmento, que es lo que va a entrar dentro de la tela que tiene delante. Ese es el primer paso de la abstracción. Entonces, si yo digo que toda pintura es abstracta por principio, estoy diciendo algo que es verdad. Ahora, ¿qué ocurre? En el caso mío voy a relatar mi experiencia personal. Yo comencé pintando, admirando mucho a ciertos maestros argentinos, específicamente a Leopoldo Presas, Raúl Russo, Carlos Torrallardona, y quería pintar como ellos. Y bueno, pintaba figuras, naturalezas muertas, etcétera, hasta que un día me di cuenta que lo que más me interesaba eran los paisajes del puerto. Entonces pintaba los paisajes del puerto siempre tratando de acercarme un poco a la visión parecida a la de Leopoldo Presas, a estos que he mencionado, con resultados decepcionantes. Pero bueno, con el tiempo me fui resignando a pintar como me salía. Y me di cuenta, y ahí está el tema yo creo que ese es el principio, la conexión con lo interno, o sea, conectarse con lo que uno necesita hacer, con la necesidad. Yo creo que de ahí es de donde parte el arte en general. Y la abstracción no es más que un paso de eso. Me di cuenta que pintaba los paisajes con el puente, los barcos, pero que no me interesaba particularmente el cielo con las nubes o el reflejo en el agua. Me di cuenta que me interesaba más el tema de las estructuras, las proas de los barcos, las estructuras metálicas de los puentes, las grúas, y me fui concentrando en eso y dejando de lado lo que no me interesaba. Y creo que la clave está en ese proceso de seguir el impulso interior o identificar qué es lo que uno realmente quiere hacer. Y bueno, fui decantando y dándome cuenta y llegando a lo que estoy haciendo ahora, que son figuras que apenas se reconoce de dónde vienen. Pero mucha gente sí lo reconoce, porque indudablemente tienen el espíritu y tienen un poco la forma de esas estructuras, que ya no son abstracciones que vienen de la figuración, digamos, del relato literario de eso. Para mí ya tienen que ver con las formas básicas que están en el inconsciente colectivo de la humanidad en última instancia y más específicamente de nuestra comunidad. De última instancia lo que trataría de hacer yo es de identificar esas formas esenciales. Exacto, y bueno, qué tema, ¿no? Porque para seguir 2 vidas más o menos. Bueno, sigo haciéndolo todos los días, intentándolo, digamos. ¿Y en el caso tuyo, Alberto? Yo, bueno, salí de la escuela con la cabeza puesta también en muchos maestros y pintores que me gustaban, haciendo figuración, pero como que siempre me costó mucho como bajar las ideas al papel o a la tela.
Entonces había como una desconexión ahí, sentía como que me trababa. Y pasó un tiempo que no trabajé en obra, que no hacía nada, hasta que me empecé a dar cuenta de encontrarme con distintos materiales, con pedacitos de madera, un pedacito de tronco, un alambre que había encontrado que lo enroscaba. Y lo que me di cuenta con eso es que me producía placer. Igual también con la pintura, ¿no? Empezar como a jugar con los colores, con las líneas. Y más que nada es eso, me producía placer y el tema este del juego, no estar tan conscientemente pensando en la obra o el trabajo final y eso. Y bueno, y descubrí que el tema este, bueno, estas especies de escultura y relieves en madera que estuve haciendo, con pedazos de madera que voy recuperando y encontrando en algún bolquete, y con los materiales que tengo alrededor, en el caso también de las pinturas, un lavirome, un lápiz, es donde en eso donde me siento más cómodo y bueno, creo que transmite eso, placer y juego. Y Alberto, en base a lo que nos apuntaba Guillermo, él planteaba que, bueno, tus años de docencia, yo ahora que lo sé y que me lo planteaba Guillermo, veo que por ahí hay mucho de todo ese trabajo que hiciste con los chicos con relación al campo desde el punto de vista más de hacer ejercicios o trabajar con planteos de mayor libertad y expresividad, y como que lo fuiste incorporando también desde ese ida y vuelta. Seguro, sí. Viendo, digamos, los trabajos de los chicos y también algunos otros pintores que también rescatan o se basan también en el arte infantil. También vi que la libertad que tienen ellos, así una especie de inconsciencia, que se largan a pintar y a dibujar y cómo disfrutan. Y yo creo que sí, eso me habrá influido mucho en la forma de trabajar. Hay algo también de Dubuffet, Claro. ¿no? Con ese criterio de libertad y de trabajo de ingenuidad. Exactamente. Bueno, eso Dubuffet me influyó mucho. Es más, me lo enseñó Guillermo Dubuffet. Yo no hace varios años ya, ¿no? Pero no lo tenía. Y ahí me di cuenta que lo que yo, porque siempre, por ahí no trabajaba en mi obra, pero siempre estaba haciendo algún garabato, alguna cosita y eso. Y ahí es cuando veo a Dubuffet, ahí descubro que, bueno, por ahí puedo empezar a recortar un garabato, juntarlo con otro y jugar como si jugara con figuritas, ¿no? Pero sí, el tema de Dubuffet fue como una influencia. Bueno, hacemos un pequeño corte con un poco de música y volvemos. Bueno, y acá entonces seguimos con este tema tan interesante que bueno, y tan apasionante como verán, tiene vertientes tan distintas, ¿no? Llegar a un plano abstracto. Yo, en las charlas nuestras que hacemos hablando de arte con Nolo Correa y específicamente en la columna de artes plásticas, el lenguaje del alma, siempre hablo de que la abstracción es aquello que percibo, que no sé qué es, que intuyo y trato de materializar, ¿no? Entonces, esos planteos que nosotros tratamos de materializar de ese campo que percibí, que sé que existe, pero que no sé qué es, muchas veces nuestro inconsciente lo traduce con distintas formas, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, me encantaba y me parecía que estaba muy claro en la exposición de ustedes, entre esto de lo orgánico y lo inorgánico, que ya nos hablaba Warringen a principios del siglo, donde la abstracción partía de ese conocimiento de la naturaleza que hablabas vos, Guille, y con un criterio, ¿no?, de tratar de entender cuál es el desarrollo de la creatividad humana a través del estudio de la naturaleza. Y en función de eso, bueno, tratar de entender cómo crece un árbol, cómo se desarrolla ese crecimiento interno, qué es lo que lo produce, cómo se va encadenando. Y Warringen hablaba de eso como un crecimiento orgánico, ¿no?, que es lo que veo más cerca de lo de Alberto. Y por el otro lado, en lo inorgánico, hablaban estos panteístas de principio del siglo y de fin del siglo XIX,
bueno, que estaba en la naturaleza también, pero que el alma se registraba en los cristales, ¿no? En esos minerales con luz propia. Entonces, bueno, el estudio de toda la mineralogía, ¿se acuerdan que nosotros veíamos, bueno, en el caso de Alberto Seguro, en la Belgrano, en morfología, nos hacían ver estos procesos de lo orgánico y lo inorgánico? Pero en su muestra eso está tan claro que bueno, hay que creer que Borringer tenía razón en esto que proponía él, de entrar a la abstracción por estos dos lugares, ¿no? Y en ese sentido yo creo que aquellos que puedan ir los últimos días del año a ver la muestra lo van a ver, y si no, en las redes donde tienen obra los dos, podrán ver esto que estamos hablando y encontrarse con un material riquísimo de dos artistas que exploran esto desde un plano más intuitivo, y se deja llevar por el juego Alberto, y por el otro lado con algo un poco más racional y de análisis de forma de Guillermo. Pero bueno, me parece que es como para continuarlo eso, y que me digan, bueno, si estoy cerca o no de esto que yo les propongo, ¿no? Sí, dentro de estamos muy acostumbrados a la visión occidental y cristiana de la vida, del mundo. En otras visiones, por ejemplo la filosofía oriental, no concibe diferencias tan tajantes entre unas cosas y otras. Para ellos todo es simplemente una diferencia de densidad en la energía. Entonces, lo que diferencia una piedra de un ser vivo es simplemente una densidad, distintas densidades en la forma en que se mueve la energía. O sea, conciben la vida, el mundo como un todo. Digo esto, digamos, porque no es por ahí, sirve para entender que no hay tanta diferencia entre una diferencia tan tajante, digamos, sí, entre unas cosas y otras, sí, ¿no? Además, bueno, lo inorgánico, en mi caso, digamos, en la pintura mía es muy evidente la presencia de un elemento que es el metal, porque viene de esos objetos en los que me concentré, sobre todo las proas de los barcos, las estructuras metálicas, y conserva, yo creo que conserva esa impronta todavía. Y el metal es una creación del hombre, una de las primeras creaciones del hombre sobre las cuales se edificó toda la civilización humana, y no estoy haciendo un canto, no estoy glorificando la civilización humana, esa sería otra discusión. Pero el metal indudablemente es uno de los herramientas fundamentales que inventó el hombre para edificar la civilización. Y el metal es importante para todas las construcciones, todas las aleaciones muy sofisticadas que se usan hoy en día, y el metal es fundamental, digamos, para construir, y también para cosas que por ahí no son tan simpáticas como la caza y la guerra. Y yo quiero poner el acento en eso, porque no quiero juzgar, quiero rescatar la experiencia humana en toda su dimensión, tanto en lo que nos gusta como en lo que no nos gusta tanto, porque creo que hay que asumir que el hombre edificó toda esta civilización también con la caza y la guerra. Me parece bien. Ahora, yo lo que noto en la obra es una gran fuerza interna tuya, y que está excelentemente transmitida a través de esas estructuras, que bueno, yo daba lugar a esto, que vos tomaras lo del metal, ¿no? como referencia de esas estructuras. En sí son estructuras. Los dos trabajan con un campo de estructura, por ahí Alberto con otra actitud con el color que la tuya. Pero hay una dominante de esos bajos dentro de esas fuertes líneas que ordenan el espacio y que además generan silencios internos, ¿no? Que yo te decía en la obra que me llamaba la atención, cómo además iluminabas determinados silencios. Ya cuando hablamos de silencios, hablamos de zonas que muchas veces diríamos que es de un solo color, o de no tanto grafismo ni tantos elementos que en cierta medida
distorsionan la forma o confunden la vibración cromática. En el caso tuyo es como algo hacia adentro, ¿no? Como una pregunta, pero que está iluminada, o sea que no te genera problema de recorrerla. Esas vibraciones azules, violetas que pones en zonas bajas es interesante, pero tenés la posibilidad de tener una estructura muy potente que te contiene, ¿no? Por lo menos me parece que es eso. Bueno, después si lo asociamos al hierro o no, cumplen otra función, pero yo lo veía desde el punto de vista estructural, ¿no? Y que justamente para ir a esto que vos planteabas del plano inconsciente, muchas veces necesitamos estructuras para poder profundizar, porque si no nos perdemos. Sí, esa es otra forma de explicar la abstracción, porque aun cuando nos ponemos, para volver al principio, nos ponemos delante del paisaje para pintarlo igualito, si ponemos a 10 personas a pintar el mismo paisaje, unos van a ver, por instinto propio, van a ver más los colores, otros van a ver más los dibujos, las líneas ornamentales de los accidentes que ocurren en el paisaje, y hay otros que van a ver la estructura. Yo con el correr del tiempo en mi trabajo me fui dando cuenta de que lo que me interesaba era la estructura. Entonces, yo creo que el camino de un artista es identificar qué es lo que uno quiere hacer y llevarlo hasta las últimas consecuencias. ¿Y usted, Alberto, qué dice del hermano mayor? No, en principio sí, hay como una cosa así orgánica e inorgánica, pero me parece que todo es orgánico a partir de que lo transforma nuestra mano, ¿no? Sí. Nuestra mano, nuestra sangre, nuestro sudor. Y después, yo lo que veo de la pintura de él, como conozco el proceso, digamos, de estas pinturas de ahora, es como que antes era como una visión como más de paisaje, si bien era abstracto, y ahora es como que se han vuelto como primeros planos de ese paisaje, ¿no? De esas estructuras que él hace. Después, en el caso mío, yo digamos, también a partir de la abstracción es donde me siento más cómodo y después, bueno, libero, digamos, cuando muestro algo que el que lo ve se imagine cosas. No lo hago tampoco tan pensante o racional. Es un poco lo que sale dentro del placer de manejar, de tocar, de ir ensamblando, de ir hacia un lugar que no sé bien cuál va a ser, pero bueno, termina. En algún momento me doy cuenta que bueno, ya está listo, que lo termino, ¿no? Bueno, y vos sabés que ahora que estamos hablando del tema, y bueno, ojalá que la gente esté interesada en ver la obra de ustedes con tantas preguntas que yo les hago y buceos en esos interiores de espacios de distintas formas materializados, hay en cierta medida una síntesis de grafismo, ¿no? Que ha llegado tanto Alberto como Guillermo en esa, no síntesis, sino en ese plano esencial, casi en armarlo casi en una caligrafía, ¿no? En una actitud casi caligráfica del juego, ¿no? Tanto en el caso tuyo como en el caso de Alberto, ¿no? Que han llegado a encontrar esa caligrafía interna de ese plano tan esencial, ¿no? en la comunicación humana. Sí, en realidad ahora que lo decís, lo que se ve en una exposición en estas obras es un resultado de un proceso que por ahí todo lo anterior no está a la vista. En realidad yo soy bastante más expresionista de lo que parece. Todas estas obras mías empiezan siendo pinceladas de tinta sobre papel blanco, puestas así digamos, al impulso que me lleva la mano sin pensar. De esas manchas hago muchas y de golpe voy identificando zonas o cosas que me interesan y las vuelvo a hacer ya con una identificación de una forma, ya con un objetivo, y sigo con ese proceso y al final llego a estas abstracciones que son las que vos ves como resultado final. No, por eso a mí me atrapó y bueno, y si estoy insistiendo en el tema es porque me gustó y podríamos decir qué lindo
y no profundizar en el tema. Y además ya vamos casi media hora hablando y no te hablé de serigrafía. que es la clave profesional tuya, que bueno, tenemos acá uno de los mejores profesionales en serigrafía. Si querés, podés pasar también alguna referencia sobre el tema. Paso el chivo. No, la serigrafía es un elemento importante en mi desarrollo. Empecé con el taller de serigrafía por razones alimentarias, vamos a decir, o sea, como recurso laboral. Y no tenía nada que ver con lo que yo hacía en pintura. Pero hubo un maestro, que fue Carlos Torrallardona, que frecuentaba el taller porque le hemos hecho varias serigrafías, y él fue realmente una persona muy importante para mí en lo personal y en lo artístico. Y una vez me dijo: vos, de hacer serigrafía, vas a ver que en algún momento esto se va a reflejar en tu obra. Y tenía razón, porque la serigrafía obliga a sintetizar la forma, y llegó un momento en que lo que yo hacía en serigrafía, porque hacía obra mía también en serigrafía, se encontró en la imagen con lo que yo hacía pintando. Y una cosa en un proceso dialéctico ayudó a la otra. Y bueno, la serigrafía ha sido una actividad constante desde que empecé en el año 78. La primera edición que hice fue a Luis Giovanni. Encantado de haber encantado con ese comienzo. Maestro. Sí, y toda la vida seguí haciendo, y en un momento me transformé en editor. Porque me gustó más la idea de elegir el artista, elegir la obra, hacer la edición. Yo le pago un derecho de autor al artista y me quedo con la edición e intento comercializarla. Claro. O sea que viene a ser una especie de mini emprendimiento. Seguro. Pero me divierte la idea, digamos, de incluso de armar una pequeña estructura, claro, de difusión, de venta y de producción de arte. Y así, bueno, en este momento tengo como 100 ediciones entre las mías y las de otros artistas que he ido eligiendo y sumando, con más de 100 ediciones a la venta al público. ¿Dónde se puede ver o dónde te pueden preguntar la gente para localizarte? Bueno, tengo una página web. Si ponen mi nombre y apellido, aparece enseguida. Hay otro que se llama igual que yo, pero no soy yo, advierto. Y además, mi mujer ha armado una tienda nube. Ajá. Una tienda nube que se llama Viracocha. Bueno, vimos para el lado americanista, muy bien. Vimos para el lado americanista, sí. Sí. Sí, ella ha estudiado el tema y aparte, bueno, yo también he tenido contacto con la obra de Kusch. Sí. Así que, bueno, alguna tienda que se llama Viracocha, mitiendanube.com. O sea que incorporándose en internet la encuentran. Claro, viracochaalsur.mitiendanube, así se llama. Bueno. Y ahí está, se ofrece, digamos, toda la colección que tenemos en venta. Muy bien. Aparte, bueno, en las tiendas de algunos museos están las serigrafías también, sí, en el Museo Quinquela Martín, el Sibori ahora cerró, pero... Bueno, y cualquiera que necesite o quiera hacer un proceso serigráfico de su obra, te puede conectar a través de tu medio. Encantado de recibir consultas. Muy bien. Bueno, vos, Alberto, ¿tenés algo? No, seguimos trabajando con mi mujer, con Marisa Álvarez Ferreiros. Seguimos trabajando con chicos, jóvenes, adultos, en la parte docente no formal, digamos. Y aparte, bueno, digamos, con Marisa nos apoyamos mutuamente porque ella también tiene su obra que se dedica a hacer objetos en cartapesta sobre la base del tema de animales en extinción en el país y ese tipo de cosas. Qué interesante. Así que bueno, nos apoyamos mutuamente y bueno, vamos tirando. Bueno, queridos amigos, los despido por hoy y en algún otro momento nos volvemos a encontrar, que seguiremos hablando de arte como siempre. Guillermo, Alberto, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por recibirnos
Y tenemos otro capítulo de familia que es la música. Tenemos hermanos que se dedican a la música, así que eso lo dejamos para Está más bien, adelante. cómo no, para la otra columna. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vemos.